Más de 4.650 asociados, lo que nos hace ser la asociación grupos a sus familiares. El papel en el tiempo posterior, que es realmente el problema. A su vez, igualmente con las cámaras de las universidades y otro tipo de reservas que vamos a realizar. Para continuar, ya del año 92 en Barcelona provoca una crisis en la banda. En el año 93. Herri agintari eta herri ordezkariok, Gogora Institutuaren eta AUBTren arduradunok jaun Andreok arratsaldeon. Eta eskerrik asko terrorismoaren biktimen elkarteari erakusketa hau prestatzeagatik eta Gogora Institutuan aurkezteagatik. Los objetivos y la intención de esta exposición coinciden con las líneas de trabajo del Gobierno vasco y el Instituto de la Memoria Gogora. Memoria es sinónimo de libertad. La memoria ayuda a elegir en conciencia. Una memoria crítica, valiente y consciente nos ayuda a no repetir lo que nunca debió suceder. Esta exposición recuerda el nacimiento de la Asociación de Víctimas del Terrorismo. No siempre hemos estado de acuerdo, tenemos nuestros matices, pero siempre hemos sabido poner en común lo que nos ha unido. Es de justicia reconocer que la Asociación de Víctimas del Terrorismo, la AVT, y otras asociaciones de víctimas pusieron en la agenda social, política e institucional la realidad de las víctimas del terrorismo. Esta era una realidad que hasta bien entrados los años 90 no estuvo suficientemente atendida, considerada ni reconocida. Esta exposición quiere fomentar la concienciación social y educativa, la prevención de la violencia y la desradicalización. La prevención de todas las formas de radicalización violenta constituye hoy en todo el mundo un ámbito de trabajo preferente. También lo es para el Gobierno vasco y en este sentido estoy seguro de que la colaboración con la Asociación de Víctimas del Terrorismo será muy valiosa. Erakusketa honen helburuetako bat da 50 urte baino gehiagoan jaso dugun terrorismo historia izugarria gizarteari hurbiltzea. Bat gatoz ahalegin horretan, izan ere, AUBTek dioen bezala, terrorismoa iraganean pairatu dugun errealitatea da, baina nazioartean pairatzen jarraitzen dugu. Erakusketa honek, terrorismoaren biktimak jarri nahi ditu erdigunean, biktimen testigantzak iraganari ez ezik, etorkizunari eta bizikidetzari ere begiratzen dio. Esta exposición pone a las víctimas del terrorismo en el centro de atención. Nos acerca a personas con nombres y apellidos, con historias de vida muy concretas. Personas que, a pesar de la injusticia y el sufrimiento que han padecido, han acertado a mostrar el significado de palabras como dignidad o resiliencia. Su testimonio tiene un valor incalculable para la memoria crítica del pasado, la educación y la no repetición. No obstante, lo más importante es que el testimonio de las víctimas no solo mira al pasado, sino que mira también al futuro y a la convivencia, a una convivencia con memoria y sin miedo. Muchas gracias a la Asociación de Víctimas del Terrorismo por traer al Instituto Gogora esta exposición con todos sus significados, intenciones y objetivos. La normalización se construye con experiencias de colaboración y cooperación como la que hoy nos convoca en Gogora. Eskerrik asko terrorismoaren biktimen elkarteari eta zabaldu dezagun erakusketa. Eskerrik asko.